Este es un ejemplo de cómo las enfermedades de las plantas pueden conformar la sociedad en su forma actual. Eh, en tu currículum nomás te faltó decir que lucho de enmascarado los viernes, pero bueno, eh, hay que atar cabos en diferentes eventos históricos que parece que no tienen nexo, pero una cosa puede ser consecuencia de la otra. Y lo que comentamos, hay muchos ejemplos de cómo las enfermedades de las plantas han configurado a la sociedad actual a nivel mundial, ¿sí? Este es uno de ellos que, pues de repente como que no le damos importancia al nexo del batallón de San Patricio con una enfermedad de las papas. Bueno, algo que Jorge me hizo ver era de cómo llegaron las papas a Europa. Las papas son de Sudamérica y pues quisiera empezar con esto, de cómo llegaron las papas de América a Europa. Hay varias personas que han promovido, bueno, en la historia han promovido el cultivo de la papa. Sir Walter Raleigh, por ejemplo, y Sir Francis Drake. Ellos eran ingleses. Francis Drake fue un pirata y ahí sus vidas coinciden más o menos en que las papas llegaron en 1570. Aquí está Parmentier de Francia y Federico el Grande. Ellos ya fueron de otra época que no coincide con el 1570 de que habla la historia. Pero me da la impresión de que ninguno de ellos fue el responsable de que llegaran las papas allá. No, posiblemente marineros de Galicia y piratas, ah, porque la conquista española en Perú fue de 1524 por Francisco Pizarro a 1543, más o menos. En 1548 ya había un virrey en Sudamérica. Y entonces los ingleses, Raleigh y Drake, sí coinciden sus vidas con esa etapa. De los otros, no. Ellos vivieron 200 años después. Pero es mucho tiempo desde que se estableció el virreinato, de 1548 al 1570, de que haya llegado la papa a Europa. Seguramente que llegó antes y con marineros españoles. Los ingleses, pues como que difícilmente cruzaban Panamá para ir a Sudamérica. Más bien había piratas y todo eso. Pero lo más probable es que hayan sido marineros españoles de la provincia de Galicia, los que hayan llevado las papas a Europa. Y realmente fue una bendición que así fuera, porque gracias a las papas se pudo desarrollar mucho eh, digamos, el continente, ¿no? ¿Quién fue el responsable de la adaptación, domesticación de la papa en Europa? La gente normal. O sea, si estamos hablando de 1570 o tal vez antes, 100 años, 200 años, la gente normal en los jardines de su casa lo pudo hacer. Aquí en este caso, en Francia, cuidaban a las papas con el ejército. Era un alimento real de los reyes y deliberadamente lo dejaban sin vigilancia para que la gente se las robara, ¿no? La consecuencia, aumento en la población en Europa, respaldo a la revolución industrial, alimento salvador para ejércitos, trabajadores, población en general, y generó sistemas frágiles y lo más importante, creó dependencia. Toda Europa dependía, ya para a mediados de 1800, toda Europa dependía mucho de las papas para su alimentación. Sus alimentos eran básicamente papas y trigo, ¿no?
Este cuadro no corresponde a esa época. Este es un Van Gogh de después de la hambruna irlandesa. Pero bueno, en Europa o en Irlanda particularmente, la papa fue introducida en 1590, era una colonia inglesa. 85% de la población era rural y más que nada, básicamente analfabeta, ¿no? Una hectárea de papa alimentaba a 6 personas por 6 meses. Un adulto podía comer de 5 a 6 kilos diarios y eh, parte de las papas eran para cerdos y ganado. Esto les da una idea de la dependencia en Europa y particularmente en Irlanda. ¿Cómo vivían los irlandeses en aquellos tiempos? Bueno, una economía dependiente, dominio de la papa como alimento, condiciones de vida precarias, básicamente. Eran una colonia británica, pero muy descuidada. Y había una política de libre mercado, inclusive ellos procuraban ganancias económicas y exportaciones y comidas, bueno, eh, obras públicas y comedores populares porque la gente en Irlanda era muy pobre. Es una isla que como colonia inglesa pues estaba descuidada y pues con mucha pobreza. Bueno, vámonos a 1843. Esto es la zona de la Nueva Inglaterra en Estados Unidos. Ay, no más que aquí. Bueno, vamos a ver ¿dónde tienes el otro apuntador? ¿Es este? Ah, gracias. Sí. ¿Es para zurdos o qué? Porque aquí está. Bueno, todo esto era la Nueva Inglaterra en el noreste de Estados Unidos. Esto ya es Canadá. Pero fíjese, ya para 1843 empezaron a notar algunas alteraciones adversas en el cultivo de las papas en Estados Unidos. En 1844, vean todos los manchones en los estados. Ahí están los grandes lagos en Estados Unidos. Y ya para 1845 habían llegado hasta por acá, por Michigan y casi Minnesota, todo aquello, ¿no? Entonces por acá estaba el estado de Nueva York y New Hampshire, todo eso. Esto fue una alteración adversa que veían ellos en las papas, porque también tenían mucha dependencia de las papas, pero para 1845 ya estaba presente en Europa. Podemos ver ahí cómo llegó en junio del 45. Esto fue al sur, en una pequeña isla de Wright, al sur de Inglaterra. Al frente está el condado de Kent. Fue lo que se vio al principio con una alteración igual a la de Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasó en esos tiempos? Aquí está una representación de lo que pasó. Este es un lote aquí en Chapingo, aquí en el campo experimental. Un lote de papas. Este lo podemos ver a principios de agosto y unas 3 semanas después, ese es el resultado. Es el tizón tardío. Entonces, imagínense si dependiéramos de este alimento, nada más nos moriríamos de hambre, ¿no? Y esto son los lotes de ensayos de materiales susceptibles en este altiplano mexicano que es tan grande, en donde se presenta el problema de esa magnitud. Bueno, pues eso es lo que se presentó en Irlanda en 1845, en Inglaterra, en la Europa continental y en el noreste de Estados Unidos. Algo medio raro que acabó con los cultivos. Aquí se los presento.
Este microorganismo pertenecía al reino de los hongos. Ya lo pasaron al reino de las algas, porque tiene ciertas características que no encajan. Pero bueno, esto es lo que se presentó en esos años y empezando en 1845 con saña en la isla de Irlanda. Entonces, aquí podemos ver la hambruna, hubo muerte y hubo mucha migración. Eh, esto duró 5 o 6 años, ¿no? Bueno, los precios de la papa y los granos se duplicaron a finales del 45. Estados Unidos mandó maíz, pero era de difícil digestión, no había molinos para procesarlos, hubo caos, bueno, asaltos, rebeliones, hambre, porque hubo mucha migración de la zona rural a las zonas urbanas, cocinas públicas, orfanatos, casas de caridad por organizaciones religiosas internacionales. Había gente que delinquía deliberadamente para que la metieran a la cárcel, para que le dieran de comer, ¿no? Fue tremendo caos, especialmente en 1845. Ya para el 47, 250,000 personas emigraron, 200,000 del 48 al 52, principalmente a Europa continental, Estados Unidos, Canadá y Australia, que Australia era una prisión inglesa. Pues no les importó a los irlandeses irse a vivir a Australia con tal de sobrevivir. Bueno, entonces hay muchos libros sobre esta gran hambruna irlandesa, 1845, 1852, por ahí, ¿no? Y aquí tenemos el Bajín de población, alcanzó a tener 8 millones de habitantes, bajó a 6, perdió 2 millones, de personas en ese periodo, que vendría a representar un 25%, ¿no? Bueno, entonces hubo mucha migración hacia Estados Unidos y Canadá, que allá lo vemos en el círculo, también de la zona esta de la Nueva Inglaterra, y aquí más o menos los movimientos que tuvieron los irlandeses en Estados Unidos a finales del 45, durante el 46. Y pues en Estados Unidos está bien unos cuantos, pero no tantos. Y empezó a haber enemistad entre los pobladores de Norteamérica con los irlandeses que recién llegaban. Entonces, a ver, bueno, en el círculo está más o menos esta parte. Podemos ver cerca de las cataratas, pues ahí está Búfalo. Y en diferentes ciudades, no le vamos a entrar a esto de las lecturas, pero en diferentes ciudades hay muchos monumentos que ahora celebran la llegada de los irlandeses. Pues uno de los irlandeses descendientes pues fue John F. Kennedy o la familia Kennedy, entre otras, ¿no? Pero bueno, hay muchos monumentos de la llegada. Esto ya no es en Buffalo, esto es en Boston. Pueden ver en una esquina que hay monumentos a las familias irlandesas y hay, a ver, ¿me permites esto? Esto. Bueno, aquí estas partes, aquí hay otra, y todo alrededor tiene placas conmemorativas. Entonces, aquí, por ejemplo, de aquel lado dice, cruzando el tazón de las lágrimas, porque así le llamó algún poeta a las barcazas que iban de Europa a Estados Unidos. O aquí hay otra que le llaman el sueño americano. Nada más queremos resaltar que a pesar de la hostilidad de algunos bostonianos y signos de no Irish need apply, o sea, no queremos irlandeses aquí, ni siquiera soliciten chamba, la hambruna transformó a los refugiados empobrecidos
los transformó a americanos de trabajo duro y mucho éxito. Bueno, pero ¿qué pasó también con muchos hombres que se enlistaron con el ejército norteamericano con la esperanza de obtener sus nacionalidades más rápido, ¿no? Entonces, bueno, 1846, muchos irlandeses se fueron al ejército gringo. Y quiero hacer un poquito de énfasis en esta esquinita, que es la esquina más al sur de Texas y que es la frontera de Brownsville con Matamoros. Vamos a estudiar aquí un detalle. El río que cambia los colores es el río Bravo. Y acá arriba está el río Nueces. Este río Nueces desemboca aquí en la bahía de Corpus Christi. Y por acá está Brownsville, Matamoros, Reynosa. Y les voy a presumir de mi pueblo. Ahí está. Ahí está. En este círculo de un mapa de aquellos años, se ve del lado americano una población que se llama Roma. Aquí está Camargo, acá está Reynosa, acá está Matamoros. Muchas poblaciones de aquellos años fueron hechas por los españoles. José de Escandón se la pasó colonizando y resulta que después del problema con Estados Unidos ya se volvieron tejanas. Por ejemplo, Laredo, aquí está. El Laredo mexicano se llama Nuevo Laredo y el Laredo original quedó del lado americano. Lo mismo pasó aquí en esta parte. Aquí está Roma, que quedó del lado de Texas, y mi pueblo ni en cuenta, todavía no nacía. Les voy a dar un pequeño brevario cultural. Allá arriba está Roma, Texas. Antes de las presas, la presa Falcón y la presa La Amistad, el río Bravo tenía mucha agua y hasta mi pueblo llegaba un ferry. Bueno, eso ya cambió después con las presas. Ese es mi pueblo visto desde el lado americano, o sea, desde Roma, Texas. Entonces, estamos hablando de un conflicto cerca de mis dominios. El puente que sirvió hasta el 79, del 29 al 79, que ahora ya hay otro puente en el pueblo para conectar Roma, Texas, con Ciudad Miguel Alemán. Bueno, entonces, allá está un círculo blanco del conflicto. México durante 10 años no reconoció la libertad, la independencia de Texas. Texas dijo, yo soy independiente desde 1836. Y el otro detalle, el otro conflicto, la otra diferencia era de que Texas decía, mi frontera con Estados Unidos es el río Bravo. Y México, reconociendo a Texas como una provincia suya que no se había independizado, como quiera veía la diferencia de territorio en el río Nueces, o sea, hasta allá, hasta arriba, ¿no? De manera que cuando se estableció un fuerte, ahí donde está el círculo blanco, pues el gobierno mexicano no le gustó, porque ese era un fuerte del ejército americano. Y en ese ejército americano venían los irlandeses, ¿no? Hubo algunas escaramuzas hasta cuando de repente ya hubo una batalla bastante grande, la batalla de Palo Alto, o también la batalla de la Resaca, así le llaman, en el 46, a 8 kilómetros de lo que ahora es Brownsville, Texas, ¿no? Y pues los irlandeses peleando del lado de los americanos, ¿no? Ahí. Y eran el general Mariano Arista del lado mexicano contra Zachary Taylor del lado gringo. Bueno, en esa escaramuza o en esa batalla se generó una frase célebre que dice, sangre americana ha sido derramada
en territorio americano, porque Texas se acababa de anexar a Estados Unidos y eran eventos que a los mexicanos no reconocían. Entonces, en esa batalla, en el lado de Brownsville, se generó ese eslogan o esa frase que decía: sangre americana ha sido derramada en territorio americano. Y ya empezó la guerra de México con Estados Unidos. Entonces, esto fue el 8 de mayo del 46, ahí cerca de Brownsville, y los irlandeses peleando del lado americano. Pero ¿qué pasó durante la ocupación? Que el ejército americano, con un fuerte que habían generado al lado norte del río Bravo, frente a Matamoros, los domingos recibían a los soldados irlandeses americanos en misa, porque resulta que tanto Irlanda como Polonia y otros países son católicos, y en aquel tiempo también lo eran, ¿no? Entonces, los soldados americanos de origen irlandés iban al lado mexicano a misa, y ahí empezaron a identificarse con los mexicanos. De manera que para cuando se efectuó esta batalla, los irlandeses estaban del lado americano, pero se dieron cuenta de lo injusto que esto era. Bueno, y fue cuando se salieron y hubo un grupo irlandeses, polacos, alemanes, que formaron el batallón San Patricio. San Patricio, pues, es el patrono de los irlandeses, ¿no? Y entonces, el ejército americano, en septiembre de ese mismo año, se efectuó la batalla de Monterrey. Y ahí, en la batalla de Monterrey, por primera vez, pelearon los San Patricios del lado mexicano, ¿no? Entonces, pues aquí vemos, aquí presumimos también, allá está el Cerro de las Mitras, ¿verdad? O acá está el Cerro de la Silla, ¿no? Cerro de la Silla, aquí está el Cerro del Obispado, y tanto en la batalla de Palo Alto como en la batalla de Monterrey, pues ganaron los americanos, pero no se tomaron prisioneros ni nada de eso. La campaña americana contra México continuó del lado norte, y ya para principios del 47, en febrero, hubo otro enfrentamiento de los americanos con los mexicanos y el batallón de San Patricio ya con los mexicanos. Esto fue en Saltillo, en Buenavista. Quienes hayan estado en la Narro o que hayan visitado la Narro algún día, alguna vez, pues esta batalla de Buenavista fue atrasito, ¿no?, de la Narro. En la Angostura, la batalla de la Angostura o la batalla de Buenavista. Quien vaya ahí a detectar metales va a encontrar muchas hebillas y otro tipo de metales, ¿no? Pero bueno, esta batalla de la Angostura estuvo bien dura. Bueno, aquí se ve Buenavista arriba y Saltillo un poquito más allá. Entonces, Buenavista es por donde está la Narro, ¿no? Bueno, esta es otra ilustración de esa batalla. Y hay algo curioso en esta batalla de Buenavista. Fueron los norteamericanos contra los mexicanos, que ya estaban comandados por López de Santana. López de Santana se fue hacia el norte conformando al ejército. Se enfrentaron en Buenavista y lo curioso es que ambas partes se consideraron ganadoras. Entonces, como que ganaron la batalla los dos lados. Pero ¿qué pasó después? Que el ejército norteamericano se retiró porque fue llamado a reforzar al ejército mexicano, perdón, al ejército americano en Veracruz. Ya estamos hablando
de febrero-marzo del 47. Y los San Patricios habían peleado en Monterrey y en Saltillo del lado de los mexicanos, ¿no? Aquí la otra batalla de agosto del 47, la batalla de Churubusco, en donde el ejército mexicano fue derrotado y ahora sí los americanos tomaron de prisioneros a los San Patricios y los consideraron desertores o traidores, ¿no? Entonces aquí era Pedro María, el general Pedro María Anaya contra Wilfred Scott. Esto fue pues antes de los niños héroes, ¿no? El 20 de agosto del 47. Y hasta ahí llegó el batallón de San Patricio. Se deshizo, fueron prisioneros, muchos fueron ejecutados. Sí, o sea, en San Jacinto. Y bueno, muchos fueron ejecutados, pero no todos, ¿no? A algunos los tomaron como prisioneros para trabajos forzados. Y esto es lo de la placita de San Jacinto, ¿no? Placa conmemorativa de los soldados irlandeses del batallón de San Patricio que lucharon al lado de México en la invasión norteamericana del 47. Y ahí están un montón de nombres. Bueno, entonces, eso, estamos hablando de 1846, 1847. ¿Qué pasaba en Europa? En fin, aquí hay algunos detalles del batallón de San Jacinto. Primer combate de San Patricio en la batalla de Monterrey, luego fue la de Saltillo. En el 47, Antonio López de Santana los nombró batallón de infantería. Tras la batalla de Churubusco, muchos fueron aprendidos, ejecutados, y su comandante, John O'Reilly, fue condenado a trabajos forzados y murió en Veracruz en 1850. Y el pueblo natal de O'Reilly, todos los 12 de septiembre, se ondea la bandera mexicana. En general, los sobrevivientes del batallón fueron contratados como policías o agentes de seguridad en diferentes ciudades de México. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué pasaba después en Europa? ¿O qué pasó después de esa tremenda hambruna que hizo que saliera tanta gente, ¿no? Pues empezaron a dudar de que si el agente que habían encontrado era causa o efecto. Y aun cuando no estaban establecidos los postulados de Koch todavía, sí empezaron a asociar estrechamente a este microorganismo con la enfermedad. Y así fue como nació la fitopatología como una especialidad de la ciencia, ya para entonces, ¿no? Nos brincamos a 1947. Estamos hablando de la Oficina de Estudios Especiales en México, que llegaron muchos norteamericanos a trabajar aquí, entre ellos el doctor Borlo y el doctor Niederhauser. Ambos vinieron simultáneamente, uno trabajó en trigos y él estaba en las papas. Y el doctor Nieder, en el año 47, 48, 49, se dio cuenta que el altiplano mexicano era muy bueno para cultivar papas, pero que la gente no las sembraba. Preguntó y le dijeron, pues es que se queman, ingeniero, no funciona. Él fue al mercado, compró unas papas, las brotó, las sembró, se le quemaron y se dio cuenta del problema. Dice, no, dice, ya sé cuál es la causa y yo tengo la solución. Él venía de Cornell y mandó traer de Cornell un montón de materiales genéticos inmunes al tizón, inmunes. Lo sembró, no me acuerdo si fue aquí en el horno, por acá, y empezó a pregonar a los cuatro vientos que tenía la solución para que la gente pudiera sembrar papas. Y que se le empiezan a tizonar.
El mismo doctor Nieder platica, dice, no, hombre, yo andaba a las 4 de la mañana aplicando caldo bordelés para que no se me murieran. Y sí, muchas apuraciones, pero se le murieron, de todas maneras. Entonces, eso fue entre el 47 y el 50. Entonces, siguió insistiendo y ya publicó algo después en el Phytopathology, que es la revista más renombrada en Estados Unidos. Y fíjese, de 134 clones inmunes, PI es el Phytophthora infestans, de 134 clones inmunes en Estados Unidos con genes C y D de resistencia, aquí está, 112 le murieron, 30 estaban severamente dañados y nada más 2 se habían salvado, ¿no? Esto ya lo publicó ya un poquito más calmado, sabiendo que le iba a pasar. Entonces, ¿qué dijo? Las variedades resistentes al tizón se enfermaron tan rápida y severamente como las susceptibles. Por lo menos una raza virulenta, además de la raza común de otros países, está presente en México. Una publicación de 53. Pero, siguiendo con la dinámica, en una reunión que hubo de la Sociedad Americana de Fitopatología con la Sociedad Americana de las Papas, hubo una reunión especial para esto, y esto ya para el 54 se dieron cuenta de las razas que había, y de plano hicieron un manifiesto diciendo, ahora sabemos que existe un gran número de razas diferentes de Phytophthora infestans, los patógenos no se restringen por fronteras nacionales y la investigación hecha en un país es útil y sugerente para trabajadores de otras partes. Y México, bueno, es una localidad única hasta ahora en la prevalencia de razas especializadas. Y ya para entonces estaban trabajando en el Valle de Toluca. Estamos haciendo estos ensayos en el Valle de Toluca. Cualquier colega interesado en probar sus materiales, con gusto cooperamos de cualquier forma posible. Bueno, ¿en qué derivó todo eso? En varios programas internacionales contra los tizones de las papas, en los años 50. Hubo muchos trabajos y aquí hay un detalle clave que quiero que noten. Investigadores mexicanos lograron identificar lo que llamamos grupos de compatibilidad. Hagan de cuenta que es macho y hembra en el tizón. Y lograron identificarlos en México, lo cual explicaba la gran variabilidad genética del bicho, ¿no? Ahora, si vemos los puntitos rojos, era la localización de esos grupos de compatibilidad en proporción de 1:1 que se encontraban silvestres en el país. Esto, si lo comparamos con esto otro, esta es la distribución de especies silvestres de papa. Entonces, si la distribución de los grupos de compatibilidad es igual a la distribución de especies silvestres, ¿cómo es que sobreviven las especies silvestres? En equilibrio, en equilibrio en la naturaleza, porque las especies silvestres son resistentes. Este hecho ya le dio todo el respaldo a la idea de que el tizón tardío es originario del altiplano mexicano. Entonces, hay muchas publicaciones que así lo indican, publicaciones científicas a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, allá arriba que dice la hambruna irlandesa, bueno, el patógeno de la hambruna irlandesa es originado en el centro de México en vez de los Andes. Alguien que lo dice así. Acá también una revisión de la biología en su centro de origen. Selección de fungicidas en su centro de origen. Y quiero que veamos que para no decir centro de origen, diplomáticamente decimos
como una referencia filogeográfica. ¿Y quién lo dice? Una maestra de la prepa de aquí de Chapingo. Norma Marina Alarcón Rodríguez. No sé si les dio clase, pero bueno, ella es maestra de la prepa y encontramos que el análisis molecular del tizón es en Chapingo, México, como una referencia filogeográfica. Y después en otras publicaciones vimos que esta variabilidad es tanta en el Valle de Toluca como en Chapingo, como en todo el altiplano. Entonces, el origen, desde el punto de vista molecular y desde el punto de vista natural, está respaldado en el altiplano mexicano. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se ha atado como cabos respecto a nivel mundial? Que de México salió el tizón, pero en varias ocasiones. La flechita roja es la flechita de 1845. ¿Sí? Y luego de Europa al resto del mundo ya ha habido otras migraciones, ¿no? Esto, pues lo dice, esto está publicado en el Natural, ¿dónde está? En la Natural Academy of Science, es esta publicación. Entonces, ya queda plenamente establecido de que el causante de la hambruna irlandesa salió de México. ¿Y qué relación tiene eso con los irlandeses, no? Bueno, consideraciones finales. Los migrantes irlandeses llegaron a Estados Unidos porque huían de la gran hambruna entre el 45 y el 51, que provocó muerte y migración de millones de personas. Muchos de ellos se enlistaron en el ejército americano. Luego, los integrantes irlandeses del batallón de San Patricio, que escaparon de la muerte por hambre en su país, vinieron a morir a México, de donde es originario el microorganismo causante de la hambruna. Entonces, de ahí el título del trabajo, ¿no? Una cosa fue la hambruna irlandesa, otra cosa fue la guerra con Estados Unidos, pero vemos el nexo de que el microorganismo los mató de todas maneras, a unos en Irlanda y a otros en México, ¿no? Entonces, esa es la ironía del destino, ¿no? La hambruna irlandesa marcó un parteaguas que dio origen a la fitopatología como especialidad de la ciencia. Este es un, ¿cómo se llama? Ex voto de la Lagunilla. No se alcanza a ver muy bien, pero le da gracias a la Virgen de Guadalupe porque salvó su cultivo de tizón. Y eso es en Tinguindín, Michoacán, 1974, ¿no? Bueno, pues con esto damos por terminada la plática.